Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, oyentes de la página de Educación Bíblica. Nos encontramos nuevamente para poder continuar con el estudio del libro de Filipenses. Y hoy debemos continuar con el capítulo 3. Y recordamos que en los capítulos anteriores, tanto el 1 como el 2, el apóstol Pablo estuvo exhortando y animando a los hermanos de Filipos y recordándole las bendiciones de la unidad cristiana a través del Señor Jesucristo, ¿no? Y el gozo que mantener esa unidad produce en la vida de cada uno de ellos y en la vida de cada uno de nosotras, por supuesto, también. Y en el capítulo 3, el apóstol va a hacer énfasis en aquellas causas, que provocan la desunión y el legalismo dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y sin más, vamos a comenzar leyendo el capítulo 3, el versículo 1, dice así del libro de Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro, ¿no? Y acá el apóstol se dirige a los hermanos de Filipos manteniendo esa posición de igualdad, ¿no? Delante de ellos. Los llama hermanos, ¿no? No se pone ni arriba como apóstol en una posición superior, sino igual delante del Señor. Gozaos en el Señor, ¿no? Y vamos a buscar un versículo por el cual afirma cómo nosotras podemos tener ese gozo, ¿no? Ese gozo solamente viene a través del Espíritu Santo, manteniendo la comunión, ¿no? Dice, gozaos en el Señor. No hay otro medio, otra circunstancia que pueda producir ese gozo, ¿no? En el Señor sí podemos estar siempre gozosos, como dice un libro por ahí del autor Wiersbe que anda circulando, estad siempre gozosos, ¿no? Y vamos a buscar Juan, el Evangelio de Juan 15:11, que dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas palabras son del Señor Jesucristo, están escritas con letra roja. Dice que las cosas que Él habló es para que su gozo, para que mi gozo, el gozo del Señor, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y vamos a seguir en Primera Juan del capítulo 1, versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿no? Acá el apóstol estaba recordando que la comunión realmente solamente puede venir a través del Espíritu Santo y a través del Señor Jesucristo. Y en esa comunión, el mantener esa comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, puede permitirnos estar siempre gozosas en determinadas circunstancias, ¿no? Y solamente la podemos lograr a través de Cristo. Y a partir del versículo 2 y versículo 3, el apóstol va a estar mostrando a aquellos enemigos del Evangelio. Vamos a ver qué dice. Dice así, el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, ¿no? Qué importante esta frase que en el versículo 2 le dice guardaos, ¿no? Y la idea ahí, la palabra es ojo, tengan ojo con los perros, ojo con los malos obreros, ojo con los mutiladores del cuerpo. Y cuando vamos a buscar un versículo en Mateo 15:26 para explicar esto de que dice guardaos de los perros, dice así, Mateo 15:26, cuando relata el párrafo de la fe de la mujer cananea en el Evangelio de Mateo. Dice así en el versículo 26 del capítulo 15 de Mateo: respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ¿no?
Los perrillos en ese momento, los cananeos y todos los que no eran judíos, eran considerados perros, o sea, no eran importantes para los judíos de esa época, ¿no? Y acá Pablo les dice, guardaos de aquellos que no los consideran como miembros de Dios, ¿no? Dice, guardaos de aquellos que enseñan esa doctrina, porque acá en ese momento el Señor, los perros es en la ley mosaica está considerado como algo inmundo porque comen basuras, el desecho, la escoria, la mugre. Guardaos de esos que enseñan de esa manera y que pervierten el Evangelio de Cristo, ¿no? Dice, guardaos también de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo, ¿no? Y vamos a leer dos frases, que son muy interesantes acá en este libro. Hablando de la comunión anteriormente, el rey David, muchas veces esa comunión del versículo 1, dice, gozaos en el Señor, y para poder mantener ese gozo debemos estar en comunión, y muchas veces lo que corta esa comunión en nuestras vidas es el pecado. Y cuando volvemos a restaurar esa comunión, cuando confesamos como hijas de Dios, nos apartamos y renovamos nuestra comunión con el Señor, ¿no? Porque acá está hablando a cristianos. Y en el Salmo 51:12, cuando el rey David pecó y cayó, él no restauró su comunión y su relación con Dios hasta que confesó. Y en una parte del versículo 12 del Salmo 51, le dice, vuélveme el gozo de tu salvación, ¿no? Y esa debe ser nuestra oración. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Y renovamos nuestra comunión. Dice, todo cristiano ha sido colocado por el Espíritu Santo en Cristo y es en esa esfera real que el creyente encuentra un verdadero gozo, ¿no? Y qué interesante que podamos mantener esa comunión, pero también aconsejaba guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, aquellos que son enemigos del Evangelio, ¿no? Y una frase muy interesante acá, dice, los judaizantes polemizaban con el apóstol tocante a la naturaleza de la salvación, por eso el apóstol les recuerda que se guarden de esas personas que predicaban que para poder tener la salvación tenían que circuncidarse, las obras, ¿no? Entonces, no, porque ahora es por gracia. Ya en la época, el versículo que leímos anterior de la mujer cananea era por obras, por supuesto, el Señor todavía estaba en la tierra, era por fe. Los judaizantes y los que no eran, digamos, los gentiles ahora, nosotras somos los gentiles, ¿no? Dice, los judaizantes polemizaban con el apóstol Pablo tocante a la naturaleza de la salvación, mientras que Pablo enseñaba que la salvación es un regalo de Dios que se recibe solo por la fe en Cristo. Efesios 2:8 y 9, ¿no? Ese que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Los judaizantes insistían en que el rito de la circuncisión era imprescindible para la salvación. O sea que no era por fe, predicaban una salvación por obra, los judaizantes. Y acá Pablo les advierte, guardaos también de los mutiladores del cuerpo, le dice, ¿no? Que no era importante una circuncisión para poder acceder al trono de la gracia, solamente la fe en el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, ¿no? Y en el versículo 3 ellos mismos dicen, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, ¿no? Ya no en obras, sino en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y vamos a continuar en el versículo 4. Pablo acaba de relatar hasta el versículo 11 cómo renuncia a todos sus privilegios humanos, ¿no? Por el Señor Jesucristo. Y dice así, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Les advertí anteriormente que se guarden de esos que les marcaban que para poder acceder, para poder estar en santidad, para poder ser salvos por sobre todas las cosas, debían guardar determinadas formas. Entonces,
En el versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Él tenía mucho de qué confiar en la carne. También, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿no? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, dice, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerla y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, ¿no? Acá Pablo les recuerda que él tenía muchas ventajas, ¿no? Hasta el versículo 7, muchas ventajas en ser, en cuanto a la ley, porque él era un doctor de la ley, había sido instruido por Gamaliel, que era un fariseo que formaba parte del Sanedrín, igual que Pablo, y conocía a la perfección la ley mosaica. Entonces, y después dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, ¿no? Pero esas cosas, en el versículo 7 dice, pero cuantas esas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Ese era el compromiso que tenía Pablo. Pablo no estaba pensando como estos que les recordaba que eran enemigos de la cruz de Cristo, en el versículo 2, que se guarden de los perros, de los mutiladores del cuerpo. Él todas esas cosas las consideró como pérdida, como decía en el versículo 21 del capítulo 1, pero porque para mí el vivir es Cristo y el morir era ganancia, ¿no? Es la misma expresión, esa palabra ganancia es la misma. Esa ganancia ya no es las costumbres ni el privilegio que tenía de la posición que él ocupaba, sino que el Señor Jesucristo, ¿no? El morir para él era ganancia. Y estima todas esas cosas como pérdida. No le importaba mantener ese lugar, mantener esa posición por conocer al Señor Jesucristo, ¿no? Y en el versículo 8 dice, estimo todas esas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y vamos a ver en Gálatas, ¿qué dice? En Gálatas 1, 13 y 14, damos unas vueltas de página, dice, pero ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, habla el apóstol Pablo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo esas cosas de antes las estimaba como pérdida. Ese celo por la ley, ese celo por las cosas, por mantener las costumbres, para él ya no eran importantes, sino solamente la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pero era un conocimiento íntimo y personal con el Señor Jesucristo, que comenzó en ese momento que el Señor lo convirtió, que el Señor lo transformó cuando se le apareció en el camino a Damasco, ¿no? Pablo buscaba ese conocimiento íntimo y personal con el Señor Jesucristo. Esa era su ganancia, ¿no? Ya no las costumbres, ya no las tradiciones, ya no la circuncisión, sino la fe por la gracia en el Señor Jesucristo, ¿no? Y en el versículo 14 dice, a partir del versículo 12 vamos a leer, dice que Pablo tenía esa meta, la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. En el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Pablo no se consideraba un ser perfecto e impecable porque él sabía que su naturaleza pecaminosa sigue estando con él. Por eso en Romanos decía, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿no? Sino que en el versículo 12 dice, ni que ya sé, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. A ver si logro asir. Y hay
una frase muy interesante acá para leer que vamos a buscarla, a ver, la página, a ver, vamos a dar vuelta. Dice así, esta palabra asir, sino que prosigo para ver si asir, si puedo hacer, tomar, dice así, Pablo había sido perseguidor de la iglesia, ¿no? Y fue en esa actividad en que Cristo lo encontró y lo salvó. Ahora, en lugar de ir en pos de los cristianos como perseguidor, Pablo desea ir en pos de Cristo para ser perfeccionado y totalmente santificado por el Señor. Y el apóstol recuerda su experiencia en el camino de Damasco cuando fue derribado a tierra e inmovilizado por el poder de Dios. La palabra acá, asir, da la idea de un jugador de rugby cuando agarra a uno del equipo contrario y lo inmoviliza completamente, ¿no? Así Pablo fue asido por el Señor Jesucristo. Cambió totalmente ese desenfreno, ese celo por perseguir, de las tradiciones y de la ley por perseguir a los cristianos, a los hijos de Dios, a los que predicaban la gracia del Señor Jesucristo, ¿no? Y da la idea del jugador de rugby que aprisiona a su jugador para que no puedan continuar haciendo el track o lo que fuere. Esa es la idea. Así Pablo se consideraba que el Señor Jesucristo lo tenía asido para proseguir a esa meta, ¿no? De predicar, de engrandecer y de glorificar al Señor en el Evangelio de Cristo. Y dice, pero él mismo decía que no lo había alcanzado, sino que proseguía esa meta, ¿no? Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Y me recuerda 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿no? Y eso fue en el apóstol Pablo. Ya el apóstol no perseguía a la iglesia, no mataba a los cristianos. Recordemos que él estuvo disfrutando de la muerte de Esteban cuando fue apedreado, ¿no? Tal es que sus ropas, como dice en Hecho, cayeron a sus pies las ropas de Esteban. Ahora era un siervo de Cristo, ¿no? Ahora era un apóstol, ahora era el que llevaba y predicaba el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Ya toda esa ganancia de este mundo, de la circuncisión, de la ley, de los privilegios, no tenían ganancia para el apóstol. Todo era pérdida para él por el conocimiento de la excelencia de la persona del Señor Jesucristo. Y en el versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y vamos a buscar un versículo en 2 Timoteo 1:9. Dice lo siguiente, a ver si lo encontramos, 2 Timoteo 1:9, dice, a ver, sí, 2 Timoteo 1, a quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, ¿no? Él nos salvó y nos llamó por la gracia del Señor Jesucristo antes de los tiempos de los siglos, ¿no? Y en el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, ¿no? Y acá dice, así que todos los que somos perfectos, ¿no? No dice todos nosotros somos, no dice que somos todos, no lo da como un hecho de que todos son perfectos, de que todos creen en el Señor Jesucristo, sino dice todos los que somos, es una forma personal, ¿no? Todos los que se consideran perfectos, todos los que somos, todos los que creen. Dice, esto mismo sintamos, ¿no? Sintamos esa motivación, esa gracia que viene de haber sido rescatado de su humana manera de vivir a través del Señor Jesucristo, ¿no? Y si sienten otra cosa, si no creen, si siguen
con las formas, con los modos, con la circuncisión, con los mutiladores del cuerpo. Eso también el Señor se los iba a revelar, ¿no? Decía Pablo. Pablo solamente se predicaba, exhortaba, animaba, marcaba principios de vida, pero también preservémonos, guardémonos, tengamos ojo con los que nos desvían de la doctrina, de la sana doctrina, y sigamos adelante, ¿no? Y en el versículo, a partir del versículo 17, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Acá les hace una advertencia el apóstol y el peligro constante que amenaza a la iglesia, de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿no? Que aún hoy actualmente están, ¿no?, dentro de la iglesia, que intentan enseñar una doctrina alejada de la realidad, alejada de la gracia de Dios, de la salvación a través del Evangelio y del Señor Jesucristo. Dice, ahora lo digo llorando, dice que son enemigos de la cruz de Cristo, pero miren que dice en el versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, dice, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, ¿no? Acá está hablando, el apóstol les recuerda que el fin de esos que son enemigos de la cruz de Cristo, enemigos del Evangelio, de la gracia del Señor Jesucristo, el fin de ellos es perdición. Y perdición es lo opuesto de salvación. O sos salvo o estás perdido, ¿no? No hay grises en la obra de Dios. O sea, cuyo Dios es el vientre, las comidas, los rituales, todo lo que el mundo ofrece hoy en día, ¿no? Y cuya gloria es su vergüenza, dice, ¿no? La gloria es su vergüenza. Y que solo piensan en lo terrenal, solo piensan en lo terrenal. El Hijo de Dios, el verdadero cristiano, piensa en las cosas espirituales. ¿Quién piensa en lo terrenal? En lo terrenal piensa una persona que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, que el Espíritu Santo no está en su vida, que su meta principal es lo terrenal, todo lo que este mundo te ofrece. Su Dios es el vientre, sus placeres, sus comidas, su desenfreno, su descontrol. Ese es su Dios. Pero en cambio los hijos de Dios debemos pensar, como dice en Colosenses, vamos a buscar Colosenses 3, damos una vuelta de página y dice, si pues habéis muerto con Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, ¿no? Un verdadero cristiano piensa en las cosas espirituales. No es solamente lo material. Si bien estamos en este mundo, Pablo no está enseñando que debemos olvidarnos que estamos en este mundo, que debemos dejar todo, sino que debemos lo principal, la prioridad debe ser pensar. Nuestra mente debe cambiar de tal manera que pensemos en sus cosas, en su palabra, que podamos pensar en las cosas espirituales, en aquellas cosas que permanecen, en aquellas cosas que son verdaderas y que están centradas en su palabra. Si bien estamos inmersos porque tenemos que trabajar, tenemos una familia, debemos educar a nuestros hijos, los que tenemos hijos, debemos ocuparnos de nuestra profesión, si trabajamos, si somos profesionales, lo que fuere, cualquier actividad que tengamos, pero no es lo primordial, debe ser pensar. Y todo cristiano tiene esa motivación, diferente al mundo. La persona sin Cristo, lo primero es lo material, las posesiones, el crecer en la sabiduría humana, el tener cada vez más y más esa ambición, ¿no? Y acá Pablo estaba remarcando eso, ¿no? Que nos cuidemos de aquellos que enseñan de esa manera, que enseñan cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, ¿no? Y cuando habla de vergüenza, el pecado es lo que produjo en nosotros la vergüenza de nuestro propio cuerpo, ¿no?
avergonzados. El cuerpo cuando el Señor nos creó, nos hizo perfectos, completos, pero el pecado es lo que produjo que nos avergoncemos delante de Él, ¿no? Pero sabemos que por su gracia, si nuestra fe está depositada en Él, podemos renovar y restaurar nuestra relación con Él a través del Señor Jesucristo. Y las que ya lo hicimos, las que ya somos sus hijas, no tenemos esa vergüenza, sino tenemos el privilegio de que esperamos un cuerpo transformado, ¿no? Y en los dos últimos versículos de este capítulo, el 20 y el 21, les recuerda a los hermanos de Filipos la bendición de ser ciudadanos del cielo. Recordemos que Filipos, como dijimos en la introducción hace un tiempo atrás, era una colonia romana y era un privilegio para esos ciudadanos de Filipos contar con esa ciudadanía romana. Pero Pablo les recuerda que ese privilegio de considerarse importantes por ser ciudadanos romanos no es comparable con la ciudadanía que los que tienen a Cristo en su corazón tienen en el cielo, en la Jerusalén celestial, ¿no? Y dice en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El verdadero cristiano, dice acá, espera el regreso del Señor Jesucristo, ¿no? Nosotros esperamos, nuestra ciudadanía está allá y esperamos que Él de allá venga a buscarnos, ¿no? Vivimos cada día esperando esa venida gloriosa del Señor Jesucristo por su iglesia, el cual, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿no? Él va a transformar nuestro cuerpo cuando venga a buscarnos, cuando ya estemos en su presencia. Ahora el cuerpo, como decía Pablo, que todavía él no lo había alcanzado, no era perfecto, sino que proseguía a la meta, ese cuerpo humillado por el pecado, como les decía anteriormente, va a ser transformado en un cuerpo, una transformación total, un cuerpo santo, un cuerpo a la imagen del que lo creó, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Qué hermosa esperanza que este cuerpo inmundo, pecaminoso, no, el Señor nos va a dar un nuevo cuerpo a sus hijos, a sus hijas. Qué maravilla. Y el verdadero cristiano, les decía anteriormente, espera la resurrección del Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro cuerpo, los que ya están, como decía en 1 Tesalonicenses, que no nos entristezcamos, porque los que murieron en el Señor van a ser resucitados y vamos a encontrarnos con Él en el aire. Si todavía estamos sobre esta tierra y si ya dormimos, nuestro cuerpo va a ser resucitado, pero nuestro alma ya está en su presencia, ¿no? Nos va a dar un cuerpo nuevo. Esperan también galardones, recompensas por haberles servido, que no son para nosotras, son para arrojarlos a sus pies. Y también nos va a liberar de este cuerpo mortal, de este cuerpo impregnado por el pecado, ¿no? De la presencia del pecado en nuestro cuerpo, y nos va a trasladar a la casa del Padre. Allí vamos a estar con Él por la eternidad y vamos a reinar con Él. Qué hermosa esperanza, ¿no? Y en 1 Juan 3:2 vamos a leer un versículo para afirmar esto. 1 Juan capítulo 3, versículo 2, dice así, que es muy conocido: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mientras estamos acá, somos ciudadanos del cielo, pero peregrinamos acá con nuestra naturaleza pecaminosa que todavía está, pero redimida. Pero esperamos esa manifestación gloriosa a través del Señor Jesucristo, como veíamos en el capítulo 2. Qué hermoso. Vamos a leer una frase muy importante acá que ilustra, que me gustó mucho de este libro que estaba estudiando. Dice así: la reconciliación universal tendrá efecto, es decir, que todas las cosas estarán en su sitio final, cuando el Señor venga a buscarnos, ¿no? Los redimidos gozarán de las bendiciones de la comunión, la adoración, la justicia, la paz y la santidad eterna por haberse acogido a los beneficios de la gracia de Dios a través de Cristo. Y los inicuos, sus
Satanás, sus demonios, el anticristo, el falso profeta y la humanidad rebelde estarán en la condenación eterna. Habrá una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva donde reinará la justicia. Cuán maravilloso es saber que hay una comunidad celestial en los cielos desde donde vendrá el Salvador para consumar el aspecto escatológico de nuestra salvación, ¿no? Qué hermoso es tener esa esperanza que anhelamos. Todo cristiano anhela el reencuentro con su Salvador, ¿no? Que vivamos cada día esperando la venida del Señor Jesucristo. Y quería compartirte para terminar 3 puntos para considerar, ¿no? Hay muchas enseñanzas en este capítulo 3, pero 3 puntos para tener en cuenta. Procuremos gozarnos en el Señor diariamente manteniendo esa comunión. Como primer punto. Segundo, prediquemos el Evangelio correctamente, como dice su palabra, el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo, no de las obras, el Evangelio de la gracia de Dios. Y como tercer punto, vivamos esperando el regreso del Señor Jesucristo, ¿no? Como hijas de Dios, que podamos tener estos 3 puntos considerando, y te invito a leerlo, a meditarlo en tu corazón, si sos hijas de Dios, este capítulo que es precioso. Y a vos, oyente de la página de Educación Bíblica, que puedas escuchar, te animo a que recibas a Jesús, este Evangelio de la gracia, este Evangelio no de las obras, el Evangelio de la gracia de Dios a través del Señor Jesucristo para que puedas ser salvo. Recibe al Señor Jesucristo en tu corazón. Oremos para terminar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el hermoso libro de Filipenses que nos dejaste, inspirando al apóstol Pablo a escribirlo. Gracias por la riqueza en la enseñanza a través de este libro. Te pedimos que sea de bendición a las oyentes que escucharon y que puedan ser de bendición a sus vidas, y a aquellas que no creen en Jesús, que tú las convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigas, oyentes de la página, nos falta un capítulo para terminar el libro de Filipenses. Nos vemos brevemente para continuar con este precioso libro de Filipenses, la Carta del Gozo. Muchas bendiciones y que tengan una excelente tarde. Chao, chao.